Bueno, en esta ocasión vamos a grabar el video correspondiente al ejercicio 3 de la guía práctica. Como verán, ahora ya con ventanita de bienvenida. El ejercicio 3 dice que se trata de escribir un algoritmo que, a partir de la cantidad de bancos de un aula y la cantidad de alumnos inscritos para un curso, permita determinar si alcanzan los bancos existentes. De no ser así, informar además cuántos bancos sería necesario agregar. El usuario deberá ingresar por teclado tanto la cantidad de bancos que tiene el aula como la cantidad de inscriptos para el curso. Es decir, se trata de una comparación entre cantidad de bancos y alumnos inscriptos. Eso es lo que se ingresa, como dice acá, o sea, la entrada serían esos dos valores. Y después se compara usando la estructura de alternativa doble para ver si los alumnos inscritos superan la cantidad de bancos, porque en ese caso se debería indicar cuántos bancos adicionales harían falta. La solución en pseudocódigo sería esta. Acá tenemos el inicio, se declaran tres variables enteras: cantidad de bancos aulas, alumnos inscriptos y bancos faltantes. A continuación se muestra un mensaje en la pantalla, ingresa la cantidad de bancos disponibles en el aula y se espera leer del teclado cantidad de bancos aula. A continuación se muestra un mensaje en pantalla que ingrese la cantidad de alumnos inscritos al cursado y se espera que se ingrese por teclado cantidad de alumnos inscritos. O sea, estas son las dos entradas. Acá las tienen. Después viene la estructura selectiva compuesta, que es un sí, que evalúa esta expresión. En caso de ser verdadero va a ser esto. En caso de ser falsa esa expresión va a ser estas dos instrucciones. O sea, o una o la otra, no las dos. ¿Por qué? Porque lo que analiza es si la cantidad de bancos aulas es mayor o igual a la cantidad de alumnos inscriptos. Si es así, si hay más bancos que inscriptos, entonces escribe esto en pantalla: los bancos del aula son suficientes. Ahora, si la cantidad de bancos del aula no es mayor o igual a la cantidad de alumnos inscriptos, es decir, que es menor la cantidad de bancos que los inscriptos, entonces hace esto: calcula los bancos faltantes restándole a la cantidad de inscriptos la cantidad de bancos aula. Entonces, si por ejemplo hay inscriptos 30 y tenemos 20 bancos en el aula, mostramos esto: la cantidad de bancos faltantes es bancos faltantes, o sea, la diferencia entre alumnos inscriptos y bancos aula. En este caso serían 10. Bueno, acá tenemos el diagrama del flujo correspondiente. Acá tenemos el inicio, declaramos las dos variables enteras, mostramos el texto para ingresar la cantidad de bancos, ingresamos la cantidad de bancos desde el teclado, se ingresa la cantidad de alumnos inscriptos, muestra el texto, ingresa la cantidad de alumnos inscriptos, se lee la cantidad de inscriptos. Fíjense que acá dice simplificación porque ya no leemos en una variable y después lo asignamos a otra. Bueno, y acá tenemos la estructura selectiva múltiple. Fíjense que tiene dos ramas: lo que se va a hacer si es verdadera y lo que se va a hacer si es falsa esta expresión, si cantidad de bancos por aula es mayor o igual a los alumnos inscriptos. Entonces, si es verdadero, mostramos esto en pantalla: los bancos del aula son suficientes, fin. Si es falso, hacemos el cálculo de los bancos faltantes restándole a los inscriptos los bancos aula y al final mostramos el mensaje: la cantidad de bancos faltantes es, y los bancos faltantes, y termina. La prueba de escritorio, analizamos tres variables: dos variables de entrada, que serían la cantidad de alumnos inscritos y la cantidad de bancos de aula, y una variable de salida para los bancos faltantes, si es necesario. Las tres son de tipo entero, son números. Acá tenemos 5 pruebas. Tenemos, bueno, la primera prueba, la cantidad de alumnos inscriptos, la cantidad de bancos aula. Acá compara la cantidad de bancos aula si es mayor o igual a la cantidad de alumnos inscriptos.
Teóricamente, bueno, acá no está, pero la cantidad de bancos aula serían 38. No es mayor, este, perdón, sí, no es mayor la cantidad de bancos que los inscriptos, entonces 12 son los bancos faltantes y el mensaje sería la cantidad de bancos faltantes es 12. Otro caso, 45 alumnos inscriptos con 35 bancos aula, es mayor o igual a 40 no, entonces se calculan los bancos faltantes con la resta, se asigna bancos faltantes y el mensaje otra vez la cantidad de bancos faltantes es 5. Otro caso, 35 inscriptos, como hay 38 bancos, 38 es mayor o igual a 35, sí, por lo tanto no existen los bancos faltantes, no se calculan y se muestra el mensaje, los bancos de aula son suficientes. En el caso 4 tenemos una excepción, porque la cantidad de alumnos inscriptos ingresa 20 en letras. Y fíjense, esta expresión arroja una excepción porque algo está mal, se ingresó mal algo, error de tipo de dato, esperando un valor de tipo entero. Y se ingresó 20, que si bien para un ser humano 20 es un número, escrito así para la computadora sería un texto. Y bueno, otro caso más, acá, con los bancos suficientes, porque tenemos la misma cantidad de bancos que de alumnos inscriptos. Es importante probar, hacer muchas pruebas con todas las posibilidades. Acá tenemos el código propuesto en Java, la clase Scanner, la clase se va a llamar eje03, por eso va a estar en un archivo Java eje03.java con la E mayúscula, así tal como está acá. El método main siempre presente para englobar todo el código. La clase incluye todo el código main, comienza ahí, termina acá. Esta otra llave cierra el método main. O sea que todo lo que ven acá pertenece al método main. Se declara y se crea un objeto de tipo scanner que usaría la entrada del sistema, se llama SC. Se declaran las tres variables, se muestra el mensaje en pantalla para ingresar la cantidad de bancos disponibles, se lee con el método nextInt, así con la I mayúscula, es el método que usa Scanner para leer un entero desde el teclado y se asigna a cantidad de bancos aula, con lo cual ya tendremos los bancos aula. A continuación, otra salida para que se ingrese la cantidad de alumnos inscriptos y otra vez nextInt, el método de Scanner, para leer la cantidad de alumnos inscriptos. Y después se analiza la expresión. Si la cantidad de bancos aula es mayor o igual a la cantidad de alumnos inscriptos, fíjense, entre paréntesis, siempre la expresión lógica a analizar. La llave esta, desde acá hasta acá, encierra las instrucciones que se van a ejecutar si la expresión es válida, que va a ser este mensaje, los bancos son suficientes. Y luego tenemos else, que quiere decir si no o en caso contrario. Y a continuación, estas llaves que engloban todo lo que se va a ejecutar si la expresión lógica esta es falsa. O sea, si la cantidad de bancos aula no es mayor o igual, se calculan los bancos faltantes y se muestran en la pantalla tal como lo habíamos dicho antes. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a la terminal. Vamos a compilar primero. También la compilación. Vamos a ejecutar a través del runtime. Ingresa la cantidad de bancos disponibles en el aula. Por ejemplo, 35. Inscriptos, 40. La cantidad de bancos faltantes es 5, como era de esperar. Si ejecutamos otra vez, con diferentes valores, por ejemplo, 35 bancos, 30 inscriptos, estarían sobrando 5 bancos, entonces el mensaje dice los bancos del aula son suficientes. Una prueba más, cantidad de bancos disponibles en el aula, 35, cantidad de inscriptos, 35, la misma cantidad. Los bancos son suficientes, tal como era de esperar. Otra prueba, cantidad de bancos 35,
cantidad de alumnos inscriptos 20. Fíjense, la excepción otra vez. Esta es la excepción. Esta excepción dice que la entrada no es lo que se esperaba. O sea, no es el tipo de datos que se esperaba. Nosotros usamos nextInt porque esperamos un entero y lo que se escribió acá es un string, un tipo de datos de cadena de caracteres. Y acá nos está diciendo la línea en que se produjo la excepción por si tenemos que ajustar el código. En realidad, más adelante, cuando aprendan un poquito más de Java, van a ver que ustedes, mediante el código, tienen que tratar de que esto no suceda. O sea que si el usuario del programa ingresa, o primero no permitirle ingresar un valor como este, cuando se espera un entero, y segundo, si lo ingresa, dar algún tipo de mensaje al usuario y hacerlo reintentar para que ingrese el valor en forma adecuada. Vamos a analizar un poquito el código. Bueno, este es el código. Bueno, primero, obviamente, tenemos los comentarios con el enunciado del problema. Pues la primera línea, donde importamos la clase scanner que está en Java util, que es la que nos permite leer caracteres del teclado. O sea, esto es fundamental para que podamos, ahí está, para que podamos después crear un objeto escáner. Si no importamos esto, no podemos crear un objeto escáner usando en este caso la entrada del sistema. System.in sería la entrada del sistema, el teclado, y asignarlo a una variable que se llama sc de tipo escáner. Después declaramos las tres variables enteras para cantidad de bancos de aula, alumnos inscriptos y bancos faltantes. Luego, en esta parte del código, tenemos el ingreso de los dos valores, o sea, los prints muestran los textos para que se ingresen los valores, ingrese la cantidad de bancos disponibles en el aula e ingrese la cantidad de alumnos inscriptos. Y los nextInt permiten ingresar los valores y se pretende que los valores sean números enteros. O sea, el primer nextInt va a asignar la entrada a cantidad de bancos de aulas y el segundo nextInt va a asignar la entrada a alumnos inscritos. Y repito, nextInt está pidiendo valores enteros, por eso si no ocurre la excepción. Y acá la expresión lógica, perdón, la estructura selectiva compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tenemos un if y ese if tiene un else. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos un if, que sería una estructura si, se analiza una expresión lógica que es esta, como dijimos antes, encerrada entre paréntesis siempre. Esta expresión tiene como resultado un valor lógico, o verdadero o falso. O sea, la cantidad de bancos en el aula es mayor o igual a la cantidad de alumnos inscriptos, es verdadero o es falso. No hay otra alternativa. En caso que sea verdadero, se va a ejecutar todo el código que está comprendido entre esta llave y esta llave. Esto. Esto es lo que se ejecutaría si el resultado de la expresión es verdadera. En caso contrario, lo que se va a ejecutar es lo que se encuentra entre esta llave y esta otra llave. Es decir,
estas son las instrucciones que se van a ejecutar en caso de que la expresión lógica sea falsa. O sea, se va a calcular la cantidad de bancos faltantes, restando a los alumnos inscritos la cantidad de bancos que existen en el aula, y se muestra el mensaje de la cantidad de bancos faltantes es más la cantidad de bancos faltantes. Y con esto terminaría el programa. Espero que les haya sido útil este video. Acuérdense, cualquier consulta la hacen a través del Face. Puede ser que sea necesario hacer más ejercicios sobre este tipo de estructuras, así que espero que me lo pidan. En la clase ordinaria obviamente se hacen muchos más ejercicios. Bueno, les agradezco por el tiempo y hasta el próximo video.